Buenos días, amigos y amigas del canal. Hace ya mucho tiempo, en la época del COVID, hice un vídeo acerca de los cuchillos de acero al carbono y acero inoxidable. En aquel vídeo intentaba explicar un poco las diferencias, aparte del resto de los aceros. Después de eso, bueno, pues ha habido gente que me ha escrito y preguntándome dudas y demás, pero hay algunos que me han preguntado cosas porque decían que no lo tenían demasiado claro. Revisando el vídeo he visto que bueno, es verdad que no estaba demasiado claro, o no sé si es que se me fue un poco la pinza y no lo expliqué bien, o lo expliqué mal, no me acuerdo muy bien. Entonces en este vídeo voy a intentar dar respuesta a las 6 grandes preguntas acerca de los cuchillos de acero al carbono. Una cosa es el carbono y otra cosa es el acero al carbono. El carbono es un elemento con el que se fabrican los aceros. Por ejemplo, y separando y dejando un poco al margen los otro tipo de aceros, si nos vamos a los dos aceros principales, lo que es el acero al carbono y el acero inoxidable, el acero al carbono está formado por hierro más carbono, y el carbono en una proporción de 0.4, 0.45, por ahí, más o menos. Mientras que los aceros inoxidables estarían formados por hierro más carbono más cromo. Bueno, aparte se pueden añadir más componentes, pero como elementos básicos en los aceros inoxidables son esos tres: hierro, carbono y cromo. El cromo es el que le da la capacidad inoxidable, aunque esto es relativo, porque no hay ningún acero que sea totalmente inoxidable. Lo que pasa que, lógicamente, un cuchillo de acero inoxidable resiste mucho mejor la corrosión que un cuchillo de acero al carbono, que resiste más, es mucho más delicado. La proporción de carbono en un acero inoxidable no tiene por qué ser menor a la de un acero al carbono. De hecho, hay aceros inoxidables que tienen proporciones iguales o mayores. Por ejemplo, el acero inoxidable 440 tiene la misma proporción de carbono o similar que el acero al carbono 1095. Es decir, esto no es una regla. ¿Qué aporta el carbono en un acero? El carbono lo que aporta es dureza, pero ojo, también aporta fragilidad. Por ejemplo, una piedra es muy dura, pero si la tiro al suelo se parte. Pues pasaría algo parecido con el carbono. ¿De dónde se saca el carbono en un acero? Pues el carbono se saca del carbón, básicamente. Por eso la revolución industrial se consumía tanto carbón y hubo tanta contaminación. Y por eso hoy en día, también cuando hay tanto consumo de carbón, mucha gente dice, pero si ya no se consume carbón. Bueno, pues se destina la mayor parte del carbón que se extrae hoy en día, se destina, por ejemplo, a los altos hornos para fabricar acero. De ahí es donde saca el carbono como elemento para fabricar el acero. Hablando del tema de la dureza y fragilidad, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el acero al carbono 1055 es un acero que se utiliza mucho para fabricar machetes y espadas. ¿Qué pasa? Ese acero es un acero muy sencillo que está formado por hierro más 0.55 de carbono. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se le mete más carbono? Si se metiera más carbono sería más duro. Recordemos que cuanto más carbono, más duro. Pero ¿qué pasa? Sería también más frágil. Claro, como ese acero se va a destinar a herramientas, pues eso, como la espada o los machetes, que van a estar sometidas a impactos, a machetazos, pues no te interesa un acero frágil, te interesa un acero que tenga una buena resistencia, una buena dureza, mejor dicho, pero que tampoco sea demasiado frágil. Por eso se mete una proporción de carbono menor. Por ejemplo, el acero 1095, muy típico, que se utiliza mucho, el que utilizan los cavars, pues es un acero al carbono que tiene 0.95 de carbono. ¿Qué pasa? Es un acero más duro que el anterior. ¿Por qué? Porque en este caso te interesa un acero más duro, porque los cuchillos o las herramientas que habitualmente emplean ese acero no son espadas, suelen ser cuchillos de supervivencia, en los que lógicamente necesita una dureza fuerte, porque son trabajos duros, pero no son trabajos de macheteo, de impacto seco, habitualmente. Entonces por eso puedes permitirte el lujo de tener un cuchillo más duro, pero a la vez más frágil. Falso. La dureza de un cuchillo depende de todos los elementos con los que esté formado.
no solo del carbono. Por ejemplo, los aceros inoxidables, aparte de carbono, se les suele añadir, y aparte del cromo, obviamente, se les suele añadir otros elementos, como por ejemplo el molibdeno, el vanadio, sílice, silicona, etc. Al final, todos estos elementos que compone un cuchillo, ya sea de acero al carbono o de acero inoxidable, es lo que determina la dureza. De hecho, habitualmente, o lo normal, es que los aceros inoxidables sean más duros que los aceros al carbono. Es importante definir dureza. Al final, cuando hablamos de dureza, lo de la escala HRC, pues al final, la escala Rockwell, al final no deja de ser un ensayo de laboratorio. Se trata de un ensayo en el que se mete un cono de diamante, se le aplica una serie de cargas y se hace una gráfica de la carga a lo largo del tiempo. Y vemos cómo ese cono de diamante penetra en un acero. Cuanto más resistencia ofrezca ese acero a que penetre el cono de diamante, más duro es. Cuanto menos resistencia ofrezca, más blando es. Al final, eso es la dureza del acero. Esto es importante, pero ojo, también es importante conocer la cantidad de carbono como elemento que tiene ese acero. Porque como he dicho anteriormente, el carbono aporta fragilidad. Entonces un cuchillo puede ser muy duro, pero también puede ser muy frágil. Una cosa importante a tener en cuenta es que la dureza de un cuchillo no solo depende de los elementos con los que se fabrica el acero, también depende del templado. Por eso, dos aceros con los mismos elementos, con la misma proporción de estos elementos, pueden dar durezas diferentes. Y esto es porque depende del templado que se haga, puede alcanzar más dureza o menos dureza. Y en esto es importante pues, el artesano, o quien lo fabrique, o la empresa que lo fabrica. Falso. Como habitualmente los cuchillos de acero inoxidable suelen ser más duros que los de acero al carbono, hace que retengan mejor el filo. Al final, cuanto más duro es un cuchillo, mejor retención de filo. Por lo tanto, cuanto más dureza, más retiene el filo. Verdadero. Por la misma razón que he dicho anteriormente, cuanto más blando es un cuchillo, mejor se afila, más fácil es de afilar. Aparte, como es más blando, permite darle un ángulo más agudo. Si es más agudo, va a cortar más, porque va a penetrar más en el material. Por lo tanto, cuanto más blando, mejor se afila un cuchillo. Y como los aceros al carbono suelen ser más blandos, son más fáciles de afilar. Una eterna pregunta es, si yo tengo dos cuchillos, uno de acero al carbono y otro de acero inoxidable, y ambos tienen la misma dureza HRC, ¿cuál es mejor? Bueno, pues ambos van a tener su parte positiva y su parte negativa. En este caso, en cuanto a retención de filo, van a tener los dos la misma retención de filo porque tienen la misma dureza. Recordemos que cuanto más duros son, más retención de filo tiene. Como tienen la misma dureza, van a tener la misma retención de filo. En cuanto a afilado, pues van a tener la misma facilidad o dificultad de afilado. Recordemos que cuanto más duro un cuchillo, más cuesta afilarlo. Y viceversa. Por lo tanto, como son igual de duros, pues va a costar los dos igual de afilarlos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues seguramente la gran diferencia es que el acero inoxidable, aparte de esa proporción de carbono que va a tener y de cromo, va a tener otros elementos. Y seguramente va a ser más caro que el acero al carbono, que con solo hierro y carbono consigue alcanzar una dureza, mientras que el acero inoxidable, para alcanzar esa dureza, necesita meterle más elementos. Por lo tanto, en teoría el costo va a ser superior. Por otra parte, por ejemplo, para los artesanos, a los artesanos les gusta más el acero al carbono. ¿Por qué? Porque es un acero más fácil de templar. Recordemos que el acero al carbono es el inicial, es el acero, digamos, en teoría más básico. Luego aparecieron los aceros inoxidables, como más evolucionados. Pero
a la hora de tratar o de trabajar un cuchillo artesanalmente es más fácil de trabajar el acero al carbono. Por eso los artesanos utilizan mucho el acero al carbono. Depende. A ver, esto es una opinión un poco subjetiva. Yo voy a dar mi opinión personal. Si yo, por ejemplo, quiero un cuchillo al que no lo voy a someter a un esfuerzo muy grande y al que no tengo idea o no tengo la intención de afilarlo constantemente, y aparte, por ejemplo, voy a trabajar con él para utilizarlo para carne, para fruta, para pescado, para alimentos en general, pues a mí me interesa más un acero inoxidable. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de los cuchillos de cocina. A mí me interesaría, si yo fuera cocinero, me interesaría un cuchillo con una retención de filo muy alta, es decir, un cuchillo muy duro. ¿Por qué? Porque los esfuerzos a los que está sometido ese cuchillo no van a ser muy grandes y por tanto me dura mucho el filo. Y el día que tenga que afilar ese cuchillo, pues bueno, puedo permitirme el lujo de estar un buen rato con piedra o con diferentes sistemas de afilado para dejarlo perfecto. Por el contrario, si yo quiero un cuchillo, por ejemplo, para llevármelo al campo y donde sé que lo voy a utilizar pues a esfuerzos más grandes y sé que se va a desafilar más, claro, yo necesito un cuchillo que siempre esté en perfectas condiciones. Por lo tanto, necesito un cuchillo que esté en perfectas condiciones, por lo tanto voy a tener que afilarlo más a menudo y también de una forma más fácil. Entonces me interesa más un cuchillo de acero al carbono. ¿Por qué? Porque seguramente cuando esté en el campo y cuando utilice se desafila un poco, no tengo que esperar que se desafile completamente. Cuando se desafila un poco me interesa darle unas cuantas pasadas con una piedra pequeña y mantenerlo perfecto. Por eso en ese caso, para mí, para cuchillos destinados al campo, a la montaña, al bosque, a todas estas cosas, pues para mí, o en mi opinión, me parece que es más acertado un cuchillo de acero al carbono. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro. He intentado hacerlo de una forma más directa y más clara. Aún así, si alguien tiene dudas o si me queréis escribir por privado o en los comentarios y así todo el mundo se entera, pues ningún problema, eso que todos aportamos. Sin más me despido y nada, como siempre se dicen estas cosas, os animo a que os suscribáis, a que le deis al like y todas esas cosas que siempre se dicen. Y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.